Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy me gustaría hacer un vídeo un poco diferente. Voy a hablar del amor de pareja, tema complicado. Simplemente voy a dejar que fluyan ciertas emociones y ciertos pensamientos ligados a esas emociones, como si yo me hubiese sentado a escribir sabiendo que nadie va a leer lo que escribo o algo parecido. Por tanto, incluso puede que exponga ideas un tanto contradictorias o incoherentes. No lo sé, la verdad es que no sé qué va a salir de aquí. Espero que igualmente aporte algo. Realmente me gustaría que también dejaseis vuestras impresiones respecto a lo que voy a comentar, dejando también un poco al lado, ¿por qué no?, esa parte más moral o de perfección que muchas veces buscamos en las cosas y que yo también lo hago. Así que nada. Aquí que me he camuflado un poco con el entorno. Amigos, a mí el amor me duele. Me duele casi tanto como la lumbalgia que he cogido esta semana. De hecho, hubo un día en que no me podía levantar de la cama, literalmente me pinzaba y era imposible. Pues una cosa parecida. De verdad que me gustaría que no fuese así, seguir ese principio que se prodiga por ahí de el amor es felicidad, el amor es estar bien, porque yo así lo creo también, pero no me sale. Entonces pienso que si he perdido alguna asignatura en la materia de la vida que trataba sobre el amor y que me he quedado ahí como sin saber qué hacer. También pienso, obviamente, que tiene que ver con mi personalidad, mi intensidad, mi emocionalidad, pero al mismo tiempo yo soy una persona que considero que tengo bastante sentido común y buen juicio, por tanto que podría ser capaz de dominarme y dominar la situación de tal modo que consiguiera construir relaciones equilibradas, sanas, amorosas, para siempre, forever and ever. Aquellas cosas al fondo son la funda del trípode. Llega un punto donde cuando ves que repites situaciones, piensas obviamente que estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces empiezas a investigar sobre cómo vivir el amor de una forma sana y todas estas cosas. Y llega el tema del amor incondicional, que teóricamente es fantástico, la verdad es que no tengo ningún pero. Esto de querer, amar, sin esperar nada a cambio, aceptar a la otra persona tal cual es y todas estas cosas, me parece más fácil lo segundo que lo primero. Aceptar una persona tal cual es implica conocerla de verdad. Conocerla de verdad implica dejar de verla desde tu perspectiva, al menos lo máximo posible. Ya he dicho en algunos vídeos que creo que es complicado conocerse a uno mismo como para encima conocer a otro, ¿no? A ver, hay personas que dicen que el amor es como fluir, que cuando dos personas se quieren y se aman de verdad, las cosas funcionan, no hay conflicto, no hay lucha. Puede ser. ¿Y qué pasa si no hay modo fácil en esta ocasión? Quiero decir, ¿qué pasa cuando dos personas se quieren y se aman y aún así no sale fácil? ¿Quiere decir que no se aman? ¿Quiere decir que solo tienen ese sentido de posesión? ¿Que no son capaces de conocer bien al otro? ¿Que tienen carencias y buscan cubrirlas? ¿Necesariamente quiere decir eso? ¿No puede ser que haya personas complicadas y que el juego, la partida del amor sea también más complicada por eso? Y puede ser que haya personas que por querer muy intensamente, o no sé cómo decirlo ya, no es que no quieran o no amen, sino que la forma de hacerlo es en modo difícil. Vamos a ver. Yo sí siento que en algunos momentos he sido capaz de amar de manera incondicional, en el sentido de decir, pues acepto a esa persona como es, no me importa si estamos juntos o no, pero llegados a ese punto, voy a quitar esto, ya vale. Llegados a ese punto, es como que ya no la quiero tanto. Es un poco absurdo. Si llego al punto de aceptar que puedo estar sin esa persona, a ver, siempre puedo estar sin esa persona, ¿vale? Siempre puedo estar sin nadie, no es que tenga esa obsesión, ¿no? Pero cuando me gusta a alguien, cuando quiero a alguien, cuando amo a alguien, sí quiero estar con esa persona. O sea, me parece súper contradictorio querer amar a alguien y no importarte estar con esa persona. Cuanto más me gusta una persona, más cerca quiero estar de esa persona. Vale, pongamos por caso que acepto que las cosas no funcionan o pasan cosas que hacen que yo no pueda estar con esa persona y lo acepto y la quiero igual, etc. Sí, hay amor, pero se pierde se pierde algo. Yo creo que se pierde algo. No sé qué se pierde. A lo mejor son alucinaciones mías. ¿Se pierde como la pasión, puede ser? Sí, claro, la pasión es la parte negativa del amor, ¿no? La pasión es ser pasivo.
pasivo de frente a lo que sientes. Tú sientes algo y te ha tocado. Ni siquiera lo buscabas, o sea, ni siquiera te hubiese gustado enamorarte de esa persona porque resulta que tiene muchas cosas que no encajan contigo. Es que ahí está el punto. Enamorarte a veces es tan aleatorio que yo creo que hay personas que tienen las cosas muy claras, entonces se enamoran de la persona correcta. ¿Qué pasa con las personas que nos enamoramos sin poder evitarlo de alguien que nos va a dar tanta guerra? Claro, se supone que hay que entender por qué da tanta guerra, ¿no? Si da tanta guerra es porque en el fondo hay un conflicto tuyo también emocional. Claro que puedes abandonar. No sé, si te enamoras de personas que no son muy fáciles de amar porque tienen un carácter difícil, una forma de ser complicada, tú mismo puedes ser así. Y puedes abandonar y decir, mira, paso, no me voy a implicar, voy a dejar esto cuanto antes. Pero eso también es un poco una renuncia al amor, es complicadísimo. Me viene a la mente la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Hay muchos puntos de vista sobre esa historia. Punto de vista de que Frida amaba tantísimo y era súper entregada, por tanto podía amar hasta a un hombre como Diego Rivera, que la traicionaba tantísimo. Otro punto de vista que es que precisamente Frida vivía en una especie de relación de subordinación frente a Diego, en el que él hacía lo que le daba la gana y ella lo aceptaba porque era presa de ese amor. ¿Cuál es la verdad sobre la historia de Frida y Diego, ¿Era Diego tóxico? ¿Era Frida tóxica? ¿Eran los dos tóxicos? Ninguno era tóxico, simplemente eran como eran y buscaban amarse siendo así. ¿Por qué Frida necesitaba tanto a Diego? ¿Estaba obsesionada? ¿Era una ilusión? Son tantas preguntas. Pero a pesar de mis cejas, yo no quiero ser Frida. ¿Por qué no quiero ser Frida? Porque ser Frida es sufrir. Frida sufría tantísimo. Aparte del tema de Diego por otras cosas, ¿no? No sé si el nombre viene de ahí, también Frida es sufrir. Y yo no quiero sufrir por amor, yo no quiero sufrir por nada en general, pero por amor tampoco, porque el amor es felicidad. Mira, el amor me ha aportado tantísima felicidad en mi vida, lo digo tal cual, yo superé una depresión en gran parte por sentir amor, por sentirme enamorada y sentir amor de otra persona. No digo que no lo hubiese conseguido de otra manera, pero produjo un cambio en mí muy grande en muy poco tiempo. Entonces yo como que siento que el amor es muy importante en mi vida. Siempre estoy hablando del amor de pareja, ¿vale? Para que se entienda todo este discurso. Pero tienes que sentirte pleno por ti mismo, tú eres una naranja completa, sí. Tranquilos, soy una naranja completa. Tengo todo el juguito dentro de mí, mi amor. Perdón, no estoy haciendo ninguna broma de acentos y tal, me salen así. ¿Y qué pasa si soy una naranja pocha? Soy una naranja pocha, entonces encuentro otras naranjas pochas. Estaba pensando en lo que acabo de decir. Cuanto más trabajado estés, por decirlo así, más cuadrará lo que encuentras con lo que quieres, ¿no? O sea que los que nos enamoramos de la persona inadecuada, o los que nos enamoramos y no sabemos gestionarlo bien, o que amamos no perfectamente, es porque estamos un poco mal trabajados. ¿Y qué pasa si te trabajas y no consigues olvidar a una persona? ¿Qué pasa si evolucionas, si sientes que ya entiendes mucho sobre el amor, cómo gestionarlo, cómo gestionarte, y aún así no puedes dejar de querer a cierta persona? ¿Qué significa eso? ¿Que el trabajo sigue siendo insuficiente? ¿Quiere decir que donde hay verdadero amor no se va fácilmente? ¿Es eso verdaderamente amor o es deseo que nunca se desapega? ¿Es apego? ¿Qué es? ¿Qué es cuando ya has trabajado y eso sigue ahí? ¿Qué es? Con la persona inadecuada, digamos persona inadecuada, ok, persona que al juntaros se produce una relación tóxica, por ejemplo, persona que tiene comportamientos muy feos y que te hace sentir muy mal también, persona que por sus circunstancias jamás podréis estar juntos o prácticamente jamás. No sé qué más tipos de situaciones difíciles se pueden dar, pero esos son unos ejemplos. Tengo que hacer un vídeo sobre las relaciones tóxicas. No sé, y si lo fácil realmente es querer a alguien que tiene tantas virtudes, ¿no es acaso fácil enamorarse de alguien así? ¿Y si la parte difícil es enamorarse de alguien que no es así? No sé, hay una parte de mí
que le encantaría llegar como a una excelencia en este sentido. Yo en general, en mi aspecto espiritual y todo este rollo, tengo un ideal, pero la realidad me abofetea continuamente. Entonces yo durante el día me autoconvenzo que ya voy mejor, que ya sé muchas cosas respecto al amor, y por la noche sueño cosas que no tienen nada que ver. Y yo creo más en mi subconsciente que en mi consciente. Porque aparte lo tengo muy presente, mi subconsciente le encanta siempre salir y decir estoy aquí, en sueños, en imágenes que me vienen, en estados alterados de mi ser, o sea, va a salir. Yo no puedo ignorar lo que realmente siento, no logro esconderlo. Y es bueno porque, bueno, al fin y al cabo vives plenamente también, ¿no? Eres consciente de todo tú, de todo que hay dentro de ti. Supongo que la pregunta que uno puede hacerse ante esta situación es... me voy a hacer esta pregunta en este momento. ¿Qué puedo hacer para amar más y mejor? Con más me refiero no más en cantidad, sino más amplio, un amor más libre, más puro, yo qué sé, Dios. Ya lo dije antes, pero creo que es fundamental conocer a otra persona por aquello que es, dejarla ser, y si por alguna razón pienso que sus comportamientos no son adecuados, actuar del modo más consecuente posible. ¿Puedo querer a alguien que es un mentiroso? Sí, puedo amar a alguien que es un mentiroso. ¿Quiero estar con alguien que es un mentiroso? No, no quiero estar con alguien que es un mentiroso. ¿Qué pasa si amo a un mentiroso que para mí amar conlleva querer estar con alguien, pero al ser mentiroso al mismo tiempo no quiero estar? Conflicto. ¿Por qué amo a un mentiroso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué amo a un mentiroso? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Merecen los mentirosos ser amados? Supongo que se puede llegar a amar a un mentiroso. Estoy poniendo un ejemplo como cualquier otro, ¿eh? Porque logras entender el porqué de sus mentiras. Creo que sería la única manera de amar a un mentiroso. Yo no creo que la vida esté hecha para evitar el sufrimiento, mejor dicho que el sufrimiento, el dolor, o sea, el dolor existe. Tampoco hay que lanzarse de cabeza a él, ¿vale? Yo creo que la vida está para, siempre lo digo en estos vídeos, para vivirla de la manera que uno piensa que puede ser la mejor manera. Y a veces también pienso que cambiando de situación también uno puede cambiar de visión de las cosas. Si algo te está destruyendo, estás muy mal, a veces cambiando de ambiente, cambiando de lugar, cambiando de vida, conociendo a otras personas, hay cosas que te parecían súper difíciles de superar y luego... No sé, no hay ninguna conclusión que quiera hacer este vídeo, ¿vale? Sinceramente preferiría que vosotros me comentarais vuestras impresiones, vuestras propias conclusiones, vuestras ideas y compartirlas. Pronto traeré un nuevo vídeo. Esto es un poco como una caja de bombones, nunca sabrás exactamente lo que te va a tocar. Pero bueno, lo que nunca fallará será que yo estaré aquí. Nos vemos en el próximo. Ay, ay, ay. Amaba a Frida a Diego.